Bueno, imaginemos por un momento descubrir que el mayor triunfo de una vida, o bueno, quizás su ruina más absoluta, pues no depende de un signo zodiacal completo, ni siquiera de una constelación entera. Ya, es una locura pensarlo así. Claro, o sea, imaginemos que todo ese peso, toda esa enorme complejidad humana, recae en una fracción minúscula, en un microscópico punto matemático de un mapa estelar. Totalmente. Es que, a ver, suele existir esta expectativa general de que los mapas, ya sean terrestres o celestes, pues ofrecen coordenadas binarias, digamos. Exacto, de blancos y negros. Eso es. O se está en la montaña o se está en el valle. Y claro, la mente humana pues anhela esa precisión, ¿no? Para intentar controlar su entorno. Sí, es un instinto hipernatural. Queremos categorizar lo invisible para sentirnos un poco más seguros. Sí, pero cuando abandonamos la geografía pura y dura y nos adentramos en lo que es la cartografía del simbolismo astrológico, ese supuesto GPS de certezas empieza a mostrar unas interferencias fascinantes. Y tela con las interferencias. Precisamente por eso, la misión de nuestra disección detallada de hoy es tan particular. Y tan específica, diría yo. Exacto, porque a petición específica para esta exploración, vamos a tomar una lupa, pero de máximo aumento, para aislar un único rincón del zodíaco. Un punto muy concreto. El grado 25 del signo de Tauro. Eso es, el grado 25 de Tauro. Y, a ver, para no perdernos en la bruma de lo esotérico, nos vamos a ceñir exclusivamente a 3 brújulas históricas. 3 fuentes muy concretas. 3 textos que, fíjate, durante los siglos XIX y XX intentaron el monumental desafío de asignar una imagen visual, digamos, un símbolo canalizado, a cada uno de los 360 grados de la rueda zodiacal. Una locura de trabajo, la verdad. Imagínate. Hablamos de las visiones del místico Charubel, por un lado, luego del texto conocido como La Bolásfera, interpretado por Sefarial, y finalmente de los aclamados símbolos sabianos. Vale. Y lo que resulta realmente perturbador, o sea, leyendo las notas preparatorias antes de sentarnos aquí, es que estos 3 autores miran exactamente al mismo punto cósmico y ven cosas radicalmente opuestas. Es que es un choque de perspectivas brutal. Total. Así que bueno, vamos a empezar este viaje en el aislamiento más silencioso imaginable. La primera fuente, Charubel. Charubel, sí. Una visión muy particular. Porque, a ver, Charubel nos arroja una imagen que está totalmente desprovista de cualquier adorno. El texto literal describe el grado 25 de Tauro como, cito textualmente, una columna oscura en movimiento que se eleva a gran altura. Y la interpretación que hace Charubel de esta imagen es igual de cruda. Es decir, nos dice que esta columna representa a un individuo con un carácter puramente misterioso. ¿Vale? Alguien que es literalmente, y según el texto, un absoluto extraño entre los hombres. Una figura que vive exclusivamente dentro de su propio mundo, O sea, un ermitaño total. básicamente. Y que, por encima de todo, pone el anonimato muy por delante de cualquier otra ambición social. Vale, vale. Vamos a desgranar esto porque, a ver, la imagen de la columna oscura tiene muchísima miga. Visualmente yo me imagino, pues no sé, como un monolito inescrutable. Sí, algo pétreo, opaco. Exacto. Algo que no refleja la luz, que no busca agradar absolutamente a nadie. Pero a mí hay algo que me rechina un poco aquí. Ah, sí. ¿El qué? Pues que la sociedad contemporánea suele castigar muchísimo a quien es un, como dice el texto, extraño entre los hombres. Se le etiqueta de inadaptado, de bicho raro, de alguien que no sabe jugar al juego social. Claro, el que no encaja. Eso es. Entonces, ¿por qué Charobel presenta esta oscuridad y este aislamiento como algo que, cito, se eleva a gran altura? O sea, ¿no suena esto a, no sé, una excusa poética para justificar una simple fobia social o una debilidad de carácter? A ver, entiendo por qué lo dices y es la trampa fácil al interpretar este texto. Pero si analizamos la mecánica de la imagen, la respuesta es muy distinta. Fíjate en los detalles. A ver, ilumíname. Charubel no describe una piedra estancada en el barro. No. Especifica que es una columna en movimiento y que se eleva. Vale, no es estática. Exacto. Esto nos obliga a replantear por completo el concepto de éxito. El aislamiento aquí no es un exilio forzado por incapacidad o por fobia social, como decías. Entonces, ¿qué es? Es un escudo deliberado. Un escudo, pero ¿un escudo contra qué?
Exactamente. Pues contra la dispersión. Hay que recordar que este grado pertenece a Tauro. Claro, elemento tierra. Eso es. Tauro es una energía de tierra inamovible, centrada en la consolidación y los recursos. Si esta figura se expusiera, si buscara constantemente la validación pública, pues tendría que adaptarse a las expectativas ajenas, ¿no? Ya, y al final terminas disipando tu propia energía por complacer a los demás. Justo. Al preferir el anonimato, crea una frontera que es totalmente impermeable. El crecimiento es estrictamente vertical e interno. Vale, lo voy pillando. O sea, nadie puede juzgar, frenar o, digamos, contaminar lo que no puede ver. Por lo tanto, ese anonimato no es debilidad bajo ningún concepto. Es todo lo contrario. Claro, es la máxima demostración de soberanía sobre el propio desarrollo. O sea, es como, pensemos en un proyecto de ingeniería ultra secreta. Me gusta esa analogía. ¿Sí? Como algo que se construye bajo tierra o en las sombras, lejísimos de los inspectores y de las críticas de la gente, ¿no? Se busca el resultado, la obra terminada, no el aplauso mientras estás poniendo los ladrillos. Absolutamente. Y sin embargo, esa es solo la primera capa del grado 25 de Tauro, porque mantener toda esa energía amurallada dentro de uno mismo, sin interactuar jamás con el exterior, pues crea una presión insostenible a largo plazo. Claro, pura física. La olla a presión en algún momento tiene que reventar por algún lado. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando ese crecimiento vertical y silencioso choca de frente con la realidad del mundo físico? O sea, ¿se queda el individuo en la sombra eternamente? Pues parece ser que no. Desde luego que no. Y ahí es donde entra nuestra segunda fuente, que es fascinante. Y tanto. Porque la segunda fuente nos arranca de las sombras con una violencia estética que es tremenda. Pasamos de la contención absoluta a la pura explosión del ego. Entramos en la bolásfera de Cefarial. Sí, el contraste es casi alarmante, la verdad. Cefarial visualiza este mismo grado, 25, con la siguiente imagen literal. Dice, un león rampante parado sobre un promontorio. Madre mía. Y la palabra clave que articula absolutamente todo el significado aquí es orgullo. Un león rampante. Es que es imposible no pensar en los típicos escudos heráldicos de las monarquías europeas. Es pura agresión, puro dominio territorial. Total. Es una imagen de soberanía, pero muy agresiva. Pero, a ver, ¿qué intenta transmitirnos Cefarial con esta postura tan súper específica? Sobre todo si la comparamos frente a la inmovilidad de la columna anterior. Bueno, mientras la columna de Charubel se protegía ocultándose de las miradas, el león rampante se protege imponiéndose sobre ellas. Cefarial retalla que este símbolo encarna una naturaleza poderosa, sí, pero también profundamente arrogante. Ya, el orgullo llevado al extremo. Exacto. Es un carácter que ama el despliegue escénico del poder y la grandeza. Le gusta que le vean. Y aquí viene el rasgo fundamental, fíjate. Confía y se apoya única y exclusivamente en su propia fuerza. Sin necesitar a nadie más. Eso es. Sin dignarse jamás a buscar una justificación o una razón lógica para sus acciones. Wow. O sea, actúa literalmente por decreto divino. En plan, lo hago porque puedo y punto. Básicamente. Pero, a ver, leyendo el texto original de Cefarial, hay una contradicción que me parece súper fascinante y, francamente, muy difícil de conciliar. A ver, cuéntame. Pues que por un lado, Cefarial describe a una bestia arrogante que ni siquiera justifica sus actos, pero un par de líneas después asegura que esta misma figura es abierta a la compasión y a la clemencia. Sí, es una aparente contradicción, sí. A ver, yo esto lo pongo un poco en cuarentena. ¿Cómo demonios encaja la genuina clemencia en un perfil que es tan fiero y, digámoslo, narcisista? Ya, cuesta verlo. ¿No podría ser simplemente que, al tener un poder absoluto, esta figura por fin se siente lo bastante intocable como para permitirse ser amable sin sentirse amenazada? A ver, me parece una lectura demasiado benévola. Y si me apuras, un poco ingenua si la cruzamos con el resto de la advertencia que lanza Cefarial. Vale, a ver, bájame de la nube. La clave de todo esto está en entender qué es, históricamente hablando, la clemencia, porque no debemos, bajo ningún concepto, confundirla con la empatía. Son cosas totalmente distintas. Ah, qué interesante. Vale, ¿cuál es la distinción exacta aquí? Pues mira, la empatía ocurre entre iguales, ¿no?
Implica bajar al nivel del otro, conectar con él y comprender genuinamente su sufrimiento. La clemencia, en cambio, es unidireccional y es vertical. De arriba a abajo. Exacto. Es el privilegio exclusivo del soberano que decide perdonarle la vida a un vasallo. Al otorgar ese perdón, el león rampante no está sintiendo el dolor ajeno. No hay conexión emocional. Claro, está haciendo una demostración. Eso es. Está reafirmando públicamente que el destino de esa persona le pertenece. Es una pura demostración de poder, pero disfrazada de piedad. Uf, qué perspectiva tan fría. O sea, es condescendencia pura y dura. En plan, te dejo vivir para que le quede clarísimo a todos los demás que soy yo quien decide quién vive y quién muere. Exacto. Y fíjate, ese exceso de confianza ciega es el preludio perfecto del desastre. Sefareal no deja esta imagen en el aire sin soltar una sentencia muy severa. Sí, porque el texto avisa. Advierte claramente que esta naturaleza está gobernada por, y cito, pasiones fieras y extravagantes, y al negarse a escuchar razones o a justificar sus actos frente a los demás, al no rendir cuentas absolutamente a nadie, pues estas pasiones le empujarán a cometer excesos fatales, excesos de los que inevitablemente terminará arrepintiéndose. Totalmente. Porque el texto usa unas palabras súper concretas sobre el desenlace de este león rampante. Predice, cito, una condición lamentable de indigencia. Fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Y esto tiene todo el sentido del mundo dentro del arquetipo de Tauro. Porque Tauro rige la estabilidad material, ¿no? Los recursos tangibles. Exactamente. Así que la ruina aquí no es que te dé una crisis existencial o te pongas triste. Es perderlo absolutamente todo a nivel físico y material. Es el ciclo clásico de la ibris griega, ¿sabes? Esa desmesura, ese orgullo ciego. El león sube al promontorio para que todos lo vean bien grande. Pero un promontorio es, por pura definición, un terreno muy estrecho. Y aislado, claro. Y muy aislado, sí. Si solo confías en tu propia fuerza bruta y te dedicas a cortar todas las alianzas racionales con los demás, pues el día que tropiezas no hay ninguna red debajo para atraparte. Te la pegas, pero bien. La caída desde ese pedestal es un billete directo hacia la indigencia que menciona el texto. Madre mía. Lo cual nos deja un panorama bastante desolador hasta este punto de la exploración. Sí, bastante extremo, la verdad. Porque fijémonos, tenemos dos extremos radicales del individuo fallando por completo en su relación con el mundo. Por un lado tenemos a la columna de Charubel, que sí que crece, pero se niega en rotundo a participar en la sociedad. Aislada en su mundo. Y por el otro lado, tenemos al león de Safarial, que participa en la sociedad, vale, pero únicamente para dominarla, y acaba despeñándose por culpa de su propia arrogancia. Son dos callejones sin salida. Exacto. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo demonios se resuelve esta tensión astronómica? O sea, ¿hay alguna forma real de integrar la fuerza individual en el mundo físico sin tener que esconderse en una cueva ni tener que tiranizar al resto del planeta? Bueno, pues esa es precisamente la respuesta magistral que intenta ofrecer nuestra tercera y última fuente de hoy. Los símbolos sabianos. Eso es. Los símbolos sabianos aterrizan este grado 25 de Tauro, arrancando al individuo de la sombra del misticismo de la columna y también del precipicio del ego del león. ¿Para llevarlo a dónde? Para colocarlo de lleno en el tejido mismo de la civilización. La imagen que nos dan es diametralmente opuesta a las dos anteriores. El texto dice, un gran parque público bien cuidado. Uf, menudo salto conceptual, ¿eh? Pasamos de un acantilado salvaje y súper solitario a un entorno completamente domesticado. Milimetrado, diría yo. Totalmente controlado. Porque, a ver, un parque público es, en el fondo, la metáfora perfecta de un ecosistema gestionado por el ser humano. Un parque no crece por generación espontánea en medio de la ciudad. No, claro que no. Hay trabajo detrás. Requiere paisajistas, requiere jardineros, sistemas de riego súper complejos y, casi lo más importante, requiere un pacto social. ¿En qué sentido? Pues un acuerdo tácito donde los ciudadanos acuerdan no arrancar las flores ni ponerse a jugar al fútbol encima del césped recién plantado. Exacto, un civismo, un orden mantenido. Y la palabra clave que los símbolos sabianos asignan a este grado concreto es recreación. Recreación, vale. Pero ojo, no en el sentido de irse de vacaciones o el mero entretenimiento de fin de semana, sino de recrear,
de volver a crear o de mantener el orden a través de la propia estructura social. O sea, un esfuerzo activo. Sí, el texto explora aquí la integridad cotidiana, ¿no? Y los beneficios inmensos, pero súper prácticos, del esfuerzo cooperativo. Nos habla de la necesaria división del trabajo humano para poder alcanzar metas que ningún león solitario ni ninguna columna oscura aislada podrían lograr jamás por su cuenta. Vale, entiendo el punto, pero para quien solicitó esta disección específica, la pregunta clave es absolutamente inevitable, ¿eh? Adelante, dispárala. ¿Qué le pasa al individuo aquí adentro? O sea, si venimos de ver la fuerza colosal, indomable de un león rampante, pues entrar a trabajar de jardinero o de, no sé, podador en un parque público parece una rendición total. Ya, parece que te cortan las alas. Claro, ¿cómo encuentra una persona su propio poder, su identidad individual, cuando está tan diluida en medio del gigantesco engranaje del bienestar colectivo? Es una duda súper lógica. Y es la aparente paradoja de este grado, pero el texto sabiano lo aclara maravillosamente bien, la verdad. A ver, ¿cómo lo salva? Pues nos dice textualmente que el orden de este parque se mantiene, cito, por el bienestar de todos. Y fíjate, es justamente ahí donde el individuo halla un recordatorio de su propia capacidad. Ah, vale. O sea, no se anula. Para nada. El trabajador no pierde su yo, lo que hace es resignificarlo. Su orgullo ya no proviene de rugir desde lo alto de un promontorio para demostrar que es superior a los demás. Ya no hay vasallos. Exacto. Ahora el orgullo surge de observar la inmensa belleza del parque en su conjunto y saber con absoluta certeza que su pequeña aportación técnica, su habilidad individual, es indispensable para que esa obra exista. Qué bonito. O sea, la validación ahora surge directamente del servicio funcional, de ser útil a un todo mayor. Exactamente. El texto destaca en su lado positivo, y esto es literal, una devoción total a los mejores intereses del hombre común y un talento innato para el esfuerzo filantrópico y el servicio a la comunidad. Es como la redención absoluta del león, ¿no? Usar la fuerza, pero ya no para dominar ni pisar a nadie, sino para sostener la estructura que acoge a todos. Así es la madurez de esa fuerza. Pero, y aquí viene el giro dramático, los símbolos sabianos nunca jamás dibujan utopías simples y perfectas. Siempre hay un reverso tenebroso, claro. Siempre incluyen una advertencia. Y en este caso, el lado negativo del grado 25 de Tauro es francamente escalofriante por lo común que resulta en nuestra sociedad moderna. Sí, sí, porque la frase literal del texto es una bofetada a mano abierta, dice, y cito, una sumisión incondicional a los juicios transitorios de la masa irracional. Esa es la gran trampa del parque público. Hay una frontera finísima, microscópica diría yo, entre la auténtica devoción comunitaria y la más absoluta cobardía intelectual. Es que es brutal. Es como, pensemos en el ecosistema corporativo actual o la dinámica tóxica de las redes sociales. Totalmente aplicable. Tú empiezas podando tu parcela, ¿no? Haciendo tu trabajo por el bien de la empresa o de la comunidad online, pero de repente te das cuenta de que ya no opinas diferente por miedo a que te expulsen del parque. Al ostracismo, claro. Exacto. Es facilísimo, pasar de ser un contribuyente activo que aporta valor a ser alguien que simplemente asiente con la cabeza ante cualquier barbaridad que decida la mayoría en ese momento, abandonando por completo tu propio juicio moral. Totalmente. Se sacrifica el criterio propio en el altar de la paz social. Y eso, según el simbolismo del grado, es una perversión total de la idea de recreación. O sea, el parque se pudre. Exacto. Convertirse en un esclavo de una masa irracional solo porque, su juicio es el que predomina en un momento transitorio, pues anula por completo toda la capacidad individual que se suponía que el parque debía exaltar. Claro, ya no eres indispensable. En lugar de ser un cuidador activo del espacio, el individuo se convierte en un simple elemento decorativo. Es alguien incapaz de detener la degradación si de repente a la masa irracional le da por decidir que arrancar todos los árboles es una buenísima idea. Es que es una disección verdaderamente brutal de la condición humana. Y pensar que todo esto está encapsulado en una fracción de grado astrológico. Es alucinante la densidad de información que manejan. Si hacemos una especie de mapa mental de todo el territorio que hemos recorrido hoy, el espectro es abrumador. Sí, porque hemos transitado por 3 fases muy definidas del desarrollo humano y de su relación con el entorno social. Así es.
Comenzamos en el vacío más absoluto, ¿no? Con Cherubel. Ese aislamiento silencioso, la negativa en rotundo a participar. Esa columna oscura que se eleva totalmente sola, protegiendo ferozmente su mundo interior. Y de esa introspección radical fuimos empujados al extremo totalmente opuesto con Sefarial y su león rampante en la holásfera. El choque fue tremendo. Claro, ahí vimos el ego desatado, el orgullo que se niega a dar explicaciones, el poder que deslumbra, sí, pero que al desconectarse de la realidad y de la necesidad ajena, pues termina precipitándose irremediablemente hacia la indigencia. Para acabar aterrizando en la delicada y compleja ingeniería social de los símbolos sabianos. Ese parque público que exige cooperación, que pide servicio filantrópico, pero que, ojo, amenaza constantemente con fagocitar y devorar la identidad individual si se cae en esa sumisión irracional a la masa. Lo cual nos deja frente a una reflexión final que creo que es insoslayable para quien nos escucha. A ver, adelante con ello. Podría parecer que estas tres fuentes compiten entre sí, ¿no? Como a ver quién tiene la razón sobre este grado 25 de Tauro. Sí, como si fueran incompatibles. Pero, ¿y si en realidad no son opciones excluyentes, sino herramientas totalmente secuenciales? Ostras, esa es una óptica súper pragmática. O sea, la verdadera madurez implicaría entender que ninguna postura es sostenible de forma perpetua. No puede ser siempre la columna, ni siempre el león, ni siempre el jardinero. Exactamente. Tal vez el verdadero conocimiento que esconde este rincón del zodiaco resida en la fluidez táctica. Me gusta eso de fluidez táctica. Sí, en desarrollar la sabiduría suficiente para detectar en qué fase del ciclo vital nos encontramos en cada momento. Porque hay temporadas en la vida donde la única forma de sobrevivir y de crecer es, pues, convertirse en esa columna impenetrable de Cherubel, guardando absoluto silencio sobre tus planes para protegerlos. Totalmente. Y por otro lado, habrá otros momentos críticos donde el entorno demande subir al promontorio, asumir el riesgo, incluso el riesgo de la vanidad, y desplegar toda la ferocidad y el orgullo del león para proteger lo que has construido. Asumiendo, claro, todas las consecuencias de usar esa fuerza. Y para, en última instancia, saber identificar cuándo es el momento exacto de bajarse del pedestal, coger las herramientas de jardinería y poner toda esa fuerza y todo ese misterio al servicio del parque correctivo. Cuidando meticulosamente, eso sí, de no perder la voz propia entre tanto ruido de la multitud. Como tres imágenes tan aparentemente crípticas y antiguas pueden llegar a desplegar un manual de supervivencia social que resulta tan vigente hoy en día. Sí, demuestra que, tras la fachada mística, los símbolos son en realidad espejos de nuestra propia psique intentando encontrar el puñetero equilibrio en este mundo. Así es, una herramienta de navegación brutal. Una disección profunda y desde luego más que necesaria. Para quien sugirió desgranar este grado 25 de Tauro, esperamos de corazón que estas tres llaves simbólicas le ofrezcan una nueva perspectiva, una nueva forma de navegar por esos momentos de tensión que todos tenemos entre el aislamiento y la necesidad de comunidad. Ha sido un viaje fascinante. Yo, por mi parte, encantada de haber desgranado todo esto. Y bueno, seguiremos explorando las anomalías y los secretos de este inmenso mapa estelar en futuras ediciones. Hasta entonces, queda una pregunta flotando en el ambiente para quien nos escucha. Ante los desafíos que se os presenten esta misma semana, ¿qué toca hacer? ¿Hace falta levantar muros de piedra oscura? ¿Preparar el rugido desde la cima? ¿O simplemente empezar a regar el césped común? Piénsenlo.